Hoy quiero compartirles un tema que nos han preguntado muchas personas, que es cómo identificar una iglesia saludable o un lugar donde me pueda congregar, que tenga buena doctrina y buenos principios fundamentales. Entonces, antes de empezar, quiero decir, por aquellos si alguien no ve todo el video, que este no es un video para sacar a nadie de una congregación, ni para hablar mal de una congregación. Si está dirigido a alguien, estaría dirigido a personas que en algún momento se congregaron y dejaron de congregarse, o a personas que desean volverse a acercar a Dios, o que nunca se han acercado a Dios o hace tiempo y quieren buscar una congregación que tenga una buena doctrina. Entonces les voy a dar algunos principios que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer esa elección, que por supuesto se hace en un tiempo de oración, no se hace impulsivamente ni emocionalmente. Otros puntos importantes antes de empezar lo que voy a desarrollar es decirles, hay tres mitos o tres cosas que se oyen por la calle que están totalmente desviadas de la verdad. La primera de ellas es que una congregación te salva. Eso es falso. El único que te salva es Jesús. O sea, yo no voy a congregarme para salvarme. Yo acepto a Jesús en mi vida para salvarme. El segundo mito o error que hay en esto de las congregaciones es creer de que vas a encontrar una congregación perfecta. Ninguna congregación es perfecta. Están formadas por una reunión de personas que somos imperfectos. Y si la congregación fuera perfecta, usted no la aceptarían, o no me aceptarían a mí, por ejemplo, para no decir de usted, porque yo soy imperfecto. Y al meterme en una congregación perfecta, automáticamente la hago imperfecta. La tercera, que también es muy importante, que hay que romper antes de empezar con este tema, es que hay una iglesia que posee la verdad, que es dueña de la verdad, la iglesia verdadera, y que es la congregación que es la que salva realmente, cuando eso es totalmente falso. La única iglesia verdadera es la iglesia por la que viene Jesucristo, que es la que Él escogió, que es sin mancha, sin arruga. Bueno, ustedes conocen todo eso, y no es que es Dabar, es la iglesia que posee la verdad, y Dabar es la única iglesia que salva, porque yo le dije que ninguna iglesia salva. No podemos tampoco ser dueños, atribuirnos que somos dueños de la verdad, porque Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nosotros lo que hacemos es tratar de predicar en todo momento la verdad de la palabra, lo más limpia, lo más transparente, lo más apegada a la palabra posible. Pero una cosa es predicar la verdad y otra cosa es ser la iglesia verdadera, o ser la iglesia que tiene la verdad, diciendo que las otras congregaciones son falsas, o que todas tienen falsas doctrinas y que la única que tiene la doctrina verdadera y llena de verdad somos nosotros. Porque no es así. Lógicamente, hay unas congregaciones que ni siquiera se pueden llamar congregación, ni cristianas, sino que son sectas, pero ya eso es otro tema para otro video. Entonces, basándonos en esos tres principios, se los repito para que seamos claros, voy a entrar a hablar de los fundamentos de una iglesia con una doctrina saludable y un lugar donde usted con toda confianza se puede congregar. Les recuerdo, ninguna iglesia salva, ninguna iglesia es dueña de la verdad, ni es la iglesia verdadera, esa es la que va a venir a recoger Jesús, y ninguna iglesia salva, es la verdadera, ninguna iglesia posee la verdad. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan. Ahora bien, hay dos pilares, lo tengo aquí anotado para que no se me escape nada. Hay dos pilares, dos bases, que es lo que sostiene una sana doctrina. El primer pilar que usted tiene que identificar en una congregación es que Cristo sea el centro, que Jesús sea el centro, que sea un lugar donde se declara la soberanía de Jesús. Y sobre todo, que lo más importante en esa congregación sea Jesús, no el pastor o el líder o el ministro de alabanza o lo que fuera. El que tiene que brillar, el que tiene que figurar, del que se tiene que hablar, en el que hay que tener los ojos puestos, es en Jesús. Y se lo digo como pastor, o sea, yo jamás pretendo que en mí tengan los ojos puestos nadie, porque yo soy un inmortal, yo voy a morir en algún momento, y la obra de Cristo no muere. Él murió por nosotros para darnos eternidad, y no puede haber una congregación donde la cabeza sea una cabeza corruptible o muerta, porque la cabeza incorruptible es Jesús. Entonces, primer pilar, que Jesús
tenga el señorío. Segundo pilar fundamental, que ya con solo estas, un montón de congregaciones ya puede ir discerniendo si son verdaderas doctrinas sanas o son saludables o no. Segundo pilar fundamental, la verdad está en la palabra. La fuente de toda autoridad es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí es la única fuente de autoridad para nosotros. No podemos tener congregaciones donde le agregamos un libro y le agregamos otro libro y los equiparamos con la Biblia, porque con la palabra basta. De Génesis a Apocalipsis está el mensaje que Dios inspiró en sus múltiples escritores para que nosotros conociéramos su carácter, conociéramos su voluntad, conociéramos sus planes y conociéramos los pensamientos que Él ha querido revelarnos de Él a través de estas escrituras. No tenemos que agregar ni un libro de apoyo, no tenemos que agregar ningún documento, ningún otro profeta, ni nada de eso, sino que la palabra basta. Entonces les repito los dos pilares. Primer pilar, cristocéntrica, Jesucristo es el centro, no es una persona, no es un líder, no es nada, Jesucristo es el centro y la Biblia es la fuente de autoridad. Ya con eso vamos bien definiendo qué congregación me puedo integrar y qué tan sana es esa iglesia donde quiero asistir. El segundo punto importante, bueno, después de esos dos puntos, usted ya va a encontrar diferentes tipos de culto, diferentes tipos de adoración. Algunos alabanza primero, después adoración. Algunos después de eso dan unos mensajes y recogen el diezmo. Disculpen. Toda esa estructura del culto no afecta tu salvación. Son procesos que si son 3 de adoración, 2 de alabanza, 2 de alabanza, 3 de adoración, todo eso no afecta, sino que es más o menos que usted esté en un lugar que usted se sienta cómodo con esas formas de manejar un culto, para no usar términos técnicos, no términos teológicos. Ahora bien, importante, la predicación. Usted tiene que buscar una congregación donde el líder, la pastora, el pastor, quien sea que está predicando en ese momento, maneje una prédica expositiva, totalmente expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que presentan un fragmento de la palabra, un versículo, un capítulo, lo que Dios ponga en ese momento a la persona que va a predicar, pero que haya oportunidad para que esa persona desarrolle el contenido, el mensaje que está en esos versículos, que tenga la libertad de poder explicar al pueblo qué estaba pasando en ese momento, por qué se escribió eso y cómo eso en este momento a nosotros nos nutre, nos bendice, nos habla, nos apercibe, nos motiva, nos exhorta, lo que haga la palabra, pero de una forma totalmente explicativa. No podemos estar en una congregación donde usted le dicen, es que así dice la palabra y si usted no entiende, pide al Espíritu que revele. Porque entonces nos vamos a estar metiendo en un sectarismo donde es nada más oiga y cállese. Y eso no es la idea. O sea, usted tiene que estar en un lugar donde tenga total libertad de preguntar, total libertad de que le expliquen y total libertad de que el Espíritu Santo se mueva para que le dé revelación a las personas que están recibiendo y dando la palabra. Otro punto importante es la común unión. Y les doy un ejemplo clarísimo que todos conocemos. Por supuesto que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Por supuesto. O sea, si alguien le pregunta a usted, es que ¿cuándo se dio cuenta Jesús de la traición de Jesús? De la traición de Judas, perdón. Desde siempre. Él lo sabía. Y él lo trató igual que cualquier otro discípulo. Hasta le dio tareas y le dio funciones dentro del ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué es común unión? Es una congregación donde usted pueda estar unida o unido a otras personas como hermanos, sabiendo que todos tenemos defectos. No estoy diciendo que van a haber Judas o no Judas, eso no es la idea del mensaje. Que todos tenemos defectos, que todos tenemos errores, que todos podemos resbalar, deslizarnos, caer y volvernos a levantar. Y que si la congregación tiene un proceso de restauración, es un proceso que lo va a llevar a levantarse para glorificar el nombre de Dios y volver a los caminos del Señor. Si hay una congregación donde hay una disciplina, que lo único es una disciplina de vergüenza, de humillación, de siéntese ahí, no haga nada,
y no hay un proceso de restauración, no es el ejemplo que estamos viendo en la Biblia, y es un poquito delicado, ya es una luz roja que se enciende de que esa iglesia tal vez tenga algo que no sea muy saludable, que digamos. Jesús aceptó prostitutas, Jesús aceptó cosas que en ese tiempo y en ese lugar eran inaceptables, y él lo que hizo fue, a través, inclusive la mujer samaritana, para dar un ejemplo, él no le dijo: vaya, deje a todos sus maridos, ordenen su vida, arregle las cosas y después viene y habla conmigo. Él intencionalmente se fue para el pozo, sabiendo que ella iba a llegar. Intencionalmente se reveló a ella como el Mesías, y eso provocó que ella, a pesar de todos los errores que podía haber cometido, fuera parte importante de la evangelización de todo ese pueblo. Entonces, ese concepto de hermandad, de común unión, de saber que estamos entre personas imperfectas, que no andamos juzgando, que no andamos criticando, puede ser que usted esté en un nivel más alto de madurez espiritual, perfectamente. Puede ser que alguien esté entrando apenas, pero eso no te da derecho a juzgar, a criticar, a atacar, a arrinconar a la persona, a poner como que si fuera un cristiano de primera, segunda, tercera categoría, porque todos fuimos pagados por la misma sangre. Todos fuimos pagados por la misma sangre de Jesús, y no es que la gota que limpió sus pecados, o la sangre que limpió sus pecados por el sacrificio en la cruz, sea diferente a la sangre que se pagó por otro hermano o por otra hermana. Entonces, si todos fuimos pagados por la misma sangre, todos tenemos el mismo valor y el mismo precio. No importa en el proceso que tengamos. Hay una parábola de unos obreros que le pagan igual al primero que al último. Y eso es para ejemplificar esto que les estoy diciendo. O el mismo ladrón en la cruz. Después de una vida caótica de un montón de cosas que para que estuviera ahí en la cruz debe haber hecho, él recibió a Jesús, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, y él recibió el regalo de la salvación estando ahí en la cruz. Y tal vez a otros llevaban 20, 25 años, o inclusive los discípulos llevaban hasta 3 años de andar con él, y él lo recibió en cuestión de 5 minutos. Entonces, no podemos estar en una congregación donde no estamos con una común unión entre hermanos. Ese tema lo desarrollé un poquito largo, pero es muy importante que les quede claro. Tiene que ser una congregación que te anime a adorar, que sea un lugar donde te motive a orar, donde te puedas meter en la presencia de Dios y adorarlo. ¿Adorarlo cómo? Libremente. Si usted quiere quedarse sentado en su silla, aunque todo el mundo esté de pie, adorando a Dios en su intimidad, que la congregación sea un lugar de tanta libertad que usted pueda hacerlo sin ser juzgado, como habíamos hablado en el punto anterior. O que si usted quiere levantar o no levantar sus manos, o usted es quebrantado, se empieza a llorar o no empieza a llorar, o a reír, o lo que tenga que hacer, y el otro hermano no lo hace o no lo están haciendo otros, usted se siente en libertad de que eso es un encuentro personal, una relación personal entre usted y Jesús. No tienes necesidad necesariamente que seguir una estructura protocolaria de cómo se realiza una adoración. Lo que tiene que hacer la congregación es motivar el ambiente a través de ministros santificados, de ministros que están orando, que están tratando de mantenerse en todo lo posible agradando a Dios, que no están pecando, que tienen una vida limpia, transparente ante Dios, porque en esa transparencia no hay obstáculo para que fluya la presencia de Dios y toque a las personas que están ahí. Ellos son portadores de la gloria de Dios. Y esa gloria usted la recibe, y es donde usted entra en intimidad de adoración o en adoración pública, como sea, ante el Señor. Y una iglesia saludable debe permitir esos espacios para que usted se quiere quedar sentado, se quiere quedar de pie, si quiere llorar, si quiere ponerse rodillas, si quiere irse a una esquina, allá a una pared a estar, tenga la libertad de hacerlo. Otro punto, vamos a ver qué me queda por acá. La formación. La formación es muy importante. Tiene que ser una iglesia saludable, es una iglesia que tiene todo un contenido de formación, donde usted pueda crecer, donde usted pueda aprender, donde usted pueda conocer el carácter de Dios cada vez más, y donde usted se pueda formar para poder ir a hablar a otros de quién es Dios, cuál es su plan y por qué usted está en el corazón de Dios desde el inicio de los tiempos, y porque hay un plan para usted, y de una manera sumamente sencilla su vida puede ser transformada a aceptar a Jesús. Pero tienen que enseñártelo.
tienen que responder tus preguntas, tienes que conocer el contexto histórico, cultural, de dónde se desarrollaron esos temas, y tienes que inclusive saber, si así lo creen conveniente en tu congregación, tienes que saber inclusive en qué consisten otras doctrinas o en qué consisten otras congregaciones, para que usted, cuando le hablen de ellas, usted sepa exactamente cuál es la estructura de fe de esas organizaciones, sin necesidad de estarlas criticando, sin necesidad de estarlas juzgando, sin necesidad de decirles que son falsas doctrinas, que son idólatras, que son iglesias, lo que quiera usted decir. No hace falta decirlo, porque lo que debemos saber es que cada persona puede estar en la congregación que quiere estar, y si ahí está bien, que ahí se quede. No es porque usted lo critique o no lo critique que la persona va a dejar una congregación, sino que es un proceso de convencimiento, donde el principal actor es el Espíritu Santo. Vamos a ver si ya los leí todos, que hay varios. Si ustedes entran en internet van a encontrar muchísimos más, o menos también, hay unos que son solo 3. La formación que te anime a adorar, que te lleve a crecer en libertad, es importante. Que usted sea el mismo dentro de la congregación que fuera de la congregación. Que no tengas miedo de encontrarte al hermano de alabanza en el mall, porque usted no debería estar en el mall, sino que debería estar doblando rodillas en su habitación. Ser transparentes. O sea, no es que no le digo que no doble rodillas en su habitación, pero no tienes que asustarte de encontrarte un hermano porque te va a llegar a criticar a la iglesia. O sea, son hermanos, sabemos de que somos humanos, sabemos que podemos ir al cine si queremos, y si no queremos no vamos al cine, sabemos que podemos salir con la familia o no salir, y libremente, sin temor a toparse con un líder, con un miembro, con un diácono, con un pastor, y que me pegue la regañada por haber estado en ese lugar, o por que estoy haciendo algo que tal vez a la luz de una doctrina no es correcto. Y en esos casos, si es una iglesia saludable, aunque la doctrina no lo permita o no lo recomiende, en una iglesia saludable usted puede llegar a decirle a ese hermano, a ese pastor, a esa persona: disculpe, ¿por qué usted cree que yo estoy pecando? Quiero que me lo ilustre a la luz de la palabra, no a la luz de doctrina ni a la luz de la historia, sino en el siglo XXI, en el año que estamos, me lo explique en este momento, como palabra de Dios viva, por qué estoy pecando. Porque si yo supiera que estoy pecando, no lo hubiera hecho. Si lo hago es porque sé que lo que estoy haciendo no es malo, y tampoco es para hacer algo tan grande de algo que yo considero que no es malo. Y si le explican claramente que lo que está haciendo es malo, basado en la Biblia, escuche bien lo que le digo, basado en la Biblia, y no con versículos fuera de contexto, sino en un contenido real. Con un solo versículo usted no puede hacer doctrina, así como con una parábola usted no puede hacer doctrina. Tiene que ser algo que esté realmente respaldado por uno o por más de un versículo, para que usted diga, bueno, aquí hay algo interesante de doctrina que debería considerar para la próxima vez. Pero tiene que ser un lugar donde usted se sienta libre, donde usted sea cristiano 24/7, no solo cristiano de cultito, cristiano de reunión. La comunión, la predicación expositiva y el evangelismo con respeto. Este es el último y con esto termino, porque ya se me fueron 16 minutos y era de 10. Evangelizar con respeto es llegar a los hogares, llegar a las personas, abordar a las personas donde esté haciendo la campaña evangelística usted, y hablarle del amor de Dios, de la promesa de que hay una vida diferente para esa persona, del alcance eterno que puede significar una decisión de aceptar a Jesús, o no aceptarlo inclusive. Pero eso es con respeto. Yo no puedo llegar a acosar a las personas, no puedo perseguirlas, no puedo meterles miedo, no puedo decirle que si en este momento usted no acepta a Jesús y en ese instante eso suenan las trompetas, usted está condenado a un lago de azufre, y que yo sé porque le conozco que usted es un fornicario, que usted es un adúltero, que usted es un borracho, y que su vida no vale nada, y que la única manera es que usted esté de Cristo, porque dele gracias a Dios que me acerqué a usted, porque realmente su vida era una total desgracia. Y tiene que hacerlo ahora, porque las puertas del Hades están abiertas para usted en este momento, y usted decide si quemarse una eternidad en el fuego eterno o vivir en la presencia de Dios por una eternidad. Este tipo de evangelismo de miedo es manipulador, es muy manipulador, y no está basado en el amor de Dios. Puede ser cierto, o sea, puede ser que una persona usted sepa que está en fornicación, no con uno, sino hasta con 3 personas al mismo tiempo,
Y puede ser que sí, que si suenan las... No, puede ser que sí, no. De hecho, si suenan las trompetas y esa persona no ha aceptado a Jesús, ya su destino eterno está marcado. Pero no es así como se presenta el Evangelio. Jesús vino aquí a salvar a los que estaban perdidos, a rescatar a los que estaban perdidos, a sanar a los enfermos. No sé si usted alguna vez le ha pasado que él va al médico y algo hace y dice, ve, es que usted se lo ganó, usted se lo buscó. ¿Quién lo tiene? El médico lo que busca es buscar una solución a su enfermedad. No solo estarle regañando y acusando, porque entonces usted ni vuelve al médico. Y es lo que pasa con la gente. Les pegan semerendas regañadas que ni siquiera se acercan a una iglesia, entonces no hay ningún evangelismo. Eso es muy importante que usted lo evalúe. Entonces termino, repaso. Que fundamentos, que Cristo sea la cabeza, el señorío de Jesucristo, muy importante, que la Biblia sea la única fuente de autoridad de la palabra de Dios, que haya un espacio para formación, para preguntar, que te animen a adorar, que te lleven a crecer en libertad, que haya común unión, que la prédica que se use generalmente sea la prédica o mayormente la prédica expositiva y que se presente el evangelio con respeto. Si es una congregación se cumplen todos estos puntos, porque no voy a decir, cumplo uno, pero los otros no. Si en su congregación se cumplen todos estos puntos, usted está en una iglesia saludable, en una iglesia de sana doctrina. Si en su congregación no se cumple alguno de ellos, o el uso que dan de la palabra no es apegado a la verdad, sino que es una interpretación manipuladora, y usted lo siente en su corazón, porque el Espíritu Santo le va a percibir a usted, hable con sus líderes, pida una explicación, y si no, usted sabrá si se queda o no se queda en esa congregación, porque la salvación es algo personal. No se trata de la congregación en que usted esté, no se trata de los líderes que usted tenga, no se trata que yo les voy a decir, bueno, si usted se acerca a Davarias y Gifrido Tencio, le damos un certificado de garantía que válido por una eternidad en que usted va a ser salvo. Porque eso no se trata así. Yo ni siquiera como pastor les puedo decir que en Iglesia de Avar usted va a crecer enormemente, porque es que el crecimiento no lo da la congregación. El crecimiento lo da el tiempo de oración, el tiempo de lectura, el tiempo de intimidad con Dios, el lugar que usted le dé a Jesús en su corazón, los actos que usted cometa con transparencia, sabiendo que hay un Dios que te está viendo, el arrepentimiento de su corazón. Todas esas cosas van generando un crecimiento en usted. Pero ir los domingos a una congregación nada más, eso lo haces porque es bonito y tiene sus propósitos, después lo voy a hablar al respecto, pero no te va a hacer crecer. Definitivamente no te va a hacer crecer. Entonces tienes que tomar en cuenta que tienes que buscar un lugar donde lo que estás recibiendo te ayuda a esos puntos que te dije ahora. Sea a entendimiento de la palabra, a enamorarte más de Dios, a transformar tu vida, a ver un cambio y que usted se evalúe. Y usted puede decir, bueno, tengo 5 años de estar en esa congregación y realmente siento que ha cambiado muy poco mi vida. Eso ya son luces de alerta. Y nada más les puedo decir por ahora. De verdad deseo que cada uno de ustedes esté en la mejor congregación para ustedes, que estén en un lugar donde todos estos puntos se estén realizando, donde usted como persona llamada a servir también tenga un espacio para servir, esos otros puntos que no mencioné, pero que te den el espacio para servir y que no te pongan así una lista así, que ya ni se ve el brazo ahí para arriba, una lista gigantesca de requisitos para servir, porque ya vimos el caso de la mujer samaritana, podemos ver el caso de Pedro, podemos ver el caso de personas que Jesús solo los llamó a servir, a acompañarlo. No tuvo que llegar 2 años de formación teológica para poder recibir a la gente en la puerta. O sea, hay lugares en que ocupa más capacitación que en otros para servir, ahí, lógicamente, como en todo. Pero que usted puede servir desde el primer día, usted puede servir. Ya, si usted ya quiere estar frente al púlpito y estar alcanzando a las personas que llegan, ya sí vas a requerir un poquito más de formación. Pero que todos podemos servir, si es un lugar donde todos podemos servir, es un lugar saludable, porque para eso fuimos llamados, para servir a Dios y para servir a otros. Bueno, con esto termino. Se me fueron 22 minutos. Los bendigo. Muchas gracias. Les recuerdo mi número 8453-4141. Por favor, cualquier consulta,
me pueden escribir, me pueden llamar. Para mí será un gusto atenderlos. No genera ningún compromiso ni conmigo ni con la congregación. Lo que yo deseo es que la gente de verdad esté en el lugar, que estén disfrutando su relación con Dios, porque es lo más importante, porque vas a pasar una eternidad con Dios y desde ya tienes que empezar a disfrutar esa relación con Dios y que tu vida sea transformada verdaderamente. Y eso es lo que más deseo, porque una vida transformada en Cristo es una vida que transforma a muchas más. Hasta pronto, los bendigo y muchas gracias por el tiempo.